Presidente de todos los mexicanos, Carlos Pozos, reportero de La Molécula. Usted nos había dejado una tarea, que consiguiéramos los nombres de los 95 senadores que votaron a favor de la reforma energética. No le voy a dar los 95, pero sí los principales. Le quiero decir que a favor de la reforma energética del Partido Revolucionario Institucional votaron David Penchina, que era el presidente de la Comisión de Energía, Carlos Romero de Champs, Omar Fayad Meneses, Héctor Yunes Landa, Claudia Artemisa Parlovich, Emilio Gamboa Patrón, Humberto Domingo Mayans, Enrique Burgos, Félix Arturo González Canto, Manuel Cavazos Lerma, Roberto Armando Albores, René Juárez Cisneros, José Francisco Yunes Zorrilla, Manuel Humberto Cota Jiménez. Eso es por parte del PRI. Por parte de Acción Nacional, Luisa María Calderón Hinojosa, Salvador Vega Casillas, Ernesto Cordero Arroyo, Juan Carlos Romero Hicks, Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez Servín, Roberto Gil Suart y Javier Lozano Alarcón. Y por parte del Partido Verde Ecologista, Ninfa Salinas Sada, Jorge Emilio González Martínez, Pablo Escudero Morales. Y también habla mucho de quienes votaron en contra. En contra votaron por parte del PRD Rabín Sabat Salazar, Fernando Mayans, Adán Augusto López, Zoé Robledo, y por parte del PT Manuel Bartlett. Esos son los nombres de los senadores que votaron, y esa fue la tarea que nos dejó, presidente. Sí, mire, yo creo que con la detención del señor Lozoya se van a aclarar muchas cosas, porque se va a saber si para la aprobación de esa reforma hubo dinero de por medio. Es decir, si se compró la reforma. Por eso es muy importante el que la Fiscalía haya resuelto arreglar jurídicamente la extradición del señor Lozoya como testigo colaborador o como testigo protegido, porque esa información que pueda proporcionar va a ayudar mucho en el propósito de limpiar de corrupción a México, de purificar la vida pública. Y no es solo lo de la reforma energética, está lo del asunto de Odebrecht, de los contratos que se entregaron a Odebrecht y los sobornos que entregó Odebrecht. Esto no es un secreto. Lo que pasa es que aquí no se hablaba del asunto, pero el señor Odebrecht, como testigo protegido en Estados Unidos, dio a conocer que en México entregó sobornos por 10.500.000 dólares y que por esos sobornos obtuvo utilidades de alrededor de 40 millones de dólares. Eso está en las declaraciones de Odebrecht en Estados Unidos o de
esa información, se tiene conocimiento. Entonces hay que ver qué tipo de contratos. Se habla de una planta de etileno en Coatzacoalcos que se contrató y Pemex entregó gas, se comprometió a entregar gas para la planta, dejando sin gas a las plantas de Pemex. ¿Sí? Un contrato muy desfavorable a Pemex. O sea, se agravó la situación financiera de Pemex, se afectó a Pemex con ese acuerdo. Y además la planta se financió con créditos de la Banca de Desarrollo de México. Entonces, sí, es un asunto relevante. No hay que generalizar, no hay que decir que todos los legisladores fueron sobornados, eso no. Además, no adelantar vísperas, no especular. Si se tiene el compromiso del señor Lozoya de dar la información a cambio de una reducción de pena, porque así es el procedimiento. Cuando hay un testigo protegido, por la información que ofrece para profundizar en la investigación, castigar a más involucrados. Y algo que es muy importante en el caso de México y en todos los casos, ¿no? En Estados Unidos lo practican mucho, la recuperación del dinero. Sí. Nosotros queremos recuperar dinero. Por ejemplo, si hubo un sobreprecio en la planta de fertilizante, se calcula que fue un sobreprecio de $200 millones. Eso tiene que devolverse al erario. Por eso yo no veo mal el procedimiento que no se aplicaba en México, aunque existe. Creo que se aplicaba en el caso de delincuentes vinculados con el narcotráfico, pero no a delincuentes de cuello blanco. Ya ven que había la diferencia, ¿no? No se tocaba la delincuencia de cuello blanco, eran como los hijos predilectos del régimen, y sí, y no a todos, los delincuentes comunes. Ahora es parejo. Entonces sí va a ser muy interesante lo que informe el señor Lozoya. Mi primera pregunta, señor presidente, ¿qué va a pasar con el círculo de Emilio Lozoya? Le hablo de los nombres de Froilán García Galicia, de Víctor Díaz Solís, de Alejandro Martínez Ibájar, de Miguel Tame, de Leonardo Cornejo, de Carlos Roa Rodríguez y de Rodrigo Arteaga Santoyo. El señor Lozoya pues no actuaba solo, necesitaba de estas personas que al parecer pues ya también están en investigación. ¿Qué va a pasar con ellos? Y con esto, presidente, la refinería Dos Bocas se va a ver afectada, le digo, porque también
el director de PTI, el ingeniero, déjeme ver, el ingeniero Leonardo Cornejo, pues tuvo que ver también con algunas adjudicaciones en el caso de Odebrecht, y usted dijo en enero que pues no se iba a contratar a nadie que tuviera algún duda de su proceder. ¿Qué va a pasar con Dos Bocas? ¿Se va a afectar por caso Lozoya? No, es una obra que va avanzando muy bien de acuerdo al programa. Hay 4 o 5 empresas grandes que están construyendo esta refinería. Si un servidor público de Pemex está involucrado en este asunto y se demuestra de que es culpable, porque no se puede juzgar a nadie a priori, no puede haber juicios sumarios, si en el proceso legal es responsable, pues se le suprime el cargo y se pone a disposición de la autoridad competente para ser juzgado y lo sustituye otra persona y la obra no se detiene para nada. Afortunadamente hay muchos buenos ingenieros en Pemex. Estamos rescatando a Pemex por los trabajadores de Pemex que están ayudando, los ingenieros de Pemex. Lo mismo en el caso de la Comisión Federal de Electricidad, se está rescatando porque las 2 empresas quedaron en bancarrota, las querían desaparecer en el periodo neoliberal, tanto a Pemex como a la Comisión Federal de Electricidad. Y los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad están ayudando, contentos, porque estamos rescatando a Pemex, rescatando a la Comisión Federal de Electricidad. Estaban tomadas las empresas, se había privatizado todo, eran buenos negocios privados, malos negocios públicos. Lo mismo en el caso de ferrocarril, en todos. O sea, era atracar a Pemex, atracar a la Comisión Federal de Electricidad. Yo recuerdo que cuando estaba joven, o más joven que ahora, que estudiábamos, participamos en el movimiento de Rafael Galván. Estaba yo en primero de la carrera de ciencia política, íbamos a las marchas y se buscaba la democratización del sindicato de electricistas y había una consigna, se coreaba: Suter, apaga la luz, Suter, apaga la luz. Y ahora cada vez que los veo a los trabajadores les digo: Suter, prende la luz, Suter, prende la luz. Y se está prendiendo la luz en todos lados, por los trabajadores, por los técnicos. Entonces, si hay alguien que tiene acusaciones, pues ahí lo tiene que enfrentar y resolver. Esto lo tiene que ver con la Fiscalía, pero pues no implica detener ninguna obra.